Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 108 del curso de álgebra avanzada. Estábamos viendo el tipo de problema en donde nos piden que dibujemos la gráfica de una sucesión. Y estábamos viendo este cuarto y último ejemplo en donde presentaba una sucesión generada por esta fórmula recursiva, ¿verdad? Bueno, pues primeramente determinamos varios términos, realmente son 5, con 5 que ustedes más o menos localicen en la gráfica para tener una idea de cómo se comportan los términos de esa sucesión. Y claro, el primer término, tal como dice la fórmula recursiva, va a ser un medio. El segundo, de ahí en adelante, para que sustituir en la segunda ecuación de esa fórmula recursiva, ¿verdad? Será n, que es 2, por el término anterior, b sub n menos 1, ¿verdad? Que sería el anterior al b sub 2, que es el b sub 1, menos la n, que es precisamente 2. Así que será 2, ¿verdad? Por el b sub 1, que aquí acabamos de establecer que es un medio, menos el 2. Así que será 2 por un medio, que es 1, menos el 2, 1 menos 2, negativo 1. Ese sería el segundo término. El tercer término será n, que en este caso 3, por el término anterior al b sub 3, que es el b sub 2, menos la n, que es 3. Así que será 3 por el b sub 2, que aquí encontramos que es negativo 1, menos ese 3. Así que será 3 por negativo 1, negativo 3, menos este 3, negativo 6. Y ese es el tercer término. El cuarto término pues será n, ¿verdad? Que es 4 en este caso, por el término anterior que estamos buscando, que es el b sub 3, menos la n, que es 4. Así que será 4 por el b sub 3, que acabamos de encontrar que es negativo 6, menos el 4, así que será 4 por negativo 6, negativo 24, y menos 4, negativo 28. Y el quinto y último término que vamos a determinar, usando la fórmula recursiva, será la n, que es 5, ¿verdad? Por el b anterior al b sub 5, que es el b sub 4, menos la n, que es el 5, ¿verdad? Así que será 5 por el b sub 4, que es negativo 28, menos el 5, así que será 5 por negativo 28, que nos dio negativo 140, menos 5, y eso nos totalizó negativo 145. Así es que entonces preparamos una recta numérica, ¿verdad? En donde vamos a localizar esos números, los puntos que corresponden a esos números en esa recta numérica. Y fíjense que como en este caso empezamos en un medio y empieza a bajar negativo, ¿verdad? Negativo 1, negativo 6, negativo 8, negativo 28 y negativo 145. Fíjense que va aumentando en el sentido negativo los valores de los términos, ¿verdad? Así que fíjense que yo usé aquí primeramente, ¿verdad? Puse la mayoría de los números que marqué son negativos, ¿verdad? Porque casi todos están en el lado negativo. Y usé una escala bastante pequeña. Fíjense que cada marquita representa 10 unidades, ¿verdad? 10, la siguiente sería 20, etc. Negativo 10, negativo 20, negativo 30, etc. Hasta llegar a negativo 150, porque fíjense que el último que vamos a marcar es el negativo 145. Bueno, pues ese número, un medio, ¿ven? Su punto se representa, ¿verdad? Por un punto bien pegadito del cero, a la derecha del cero, porque es positivo. Así que ese punto que marqué ahí cerquita del cero es el 1 medio, y el que corresponde al n igual a 1, al primer término, ¿verdad? El segundo término es negativo 1, ya pasamos al lado izquierdo del punto o de la marquita que marca el 0, que indica el 0, ¿verdad? Y entonces pusimos ahí un punto para representar el negativo 1 y indicamos debajo que es el n igual a 2, que corresponde al segundo término de nuestra sucesión. El siguiente es negativo 6, lo pusimos por aquí, ¿verdad? Un poco más a la izquierda, de donde iría el negativo 5, que es justo el punto medio, ¿verdad? E indicamos que ese es n igual a 3, o sea, el tercer término. El cuarto término es negativo 28, pues es bastante cerca del negativo 30, y indicamos que es el n igual a 4, el cuarto término. Y el quinto término, que es el negativo 145, pues sería el punto medio entre negativo 140 y negativo 150, e indicamos que ese es el punto, el número, que corresponde al quinto, al n igual a 5, el término de esa sucesión. Bueno, pues ahí tenemos esa gráfica de esa sucesión. ¿Qué vemos aquí? Que empieza en un valor positivo bien pequeño y de ahí en adelante empiezan los valores negativos y cada vez se van separando más y más, ¿ok? Así que ese es el comportamiento que tienen esos elementos o esos términos de esa sucesión, ¿ok? Muy bien, pues con eso terminamos la primera parte, ¿verdad? El primer tópico de introducción al tema de sucesiones. El segundo tópico se titula Progresiones aritméticas y armónicas. ¿Qué son progresiones aritméticas y armónicas? Pues vamos a empezar con las progresiones aritméticas y aquí tenemos la definición. Dice, una sucesión generada por una fórmula en la forma a sub n, ¿verdad? Y la fórmula es esta, a sub 1 es el primer término, más n menos 1, más el número del término menos 1 por un cierto número d, donde ese número d es un número real fijo, llamado la diferencia común, se llama una progresión aritmética. O sea, por cualquier progresión aritmética, usted la puede representar por medio de esta fórmula, ¿ok? Repetimos, el primer término de la progresión más el número del término menos 1 por un número d fijo que se llama la diferencia común.
¿Por qué será que ese número se le llama la diferencia común? Pues mire, vamos a considerar cualquiera de los términos consecutivos de una progresión aritmética. El a sub n, que como dice aquí es a sub 1 más n menos 1 d, y el a sub n más 1, que será, usando la misma fórmula, el a sub 1 más, y en vez de n, porque aquí tenemos n, pues n más 1 menos 1 por ese número d. ¿Okay? Y vea que si yo resto este término, que es el que es consecutivo a este, menos el anterior, ¿verdad? La diferencia de ellos dos, pues mire, si yo sustituyo lo que es a sub n más 1, que es este que está aquí, míralo, a sub 1 más corchete n más 1 menos 1 d, menos, ¿verdad? El a sub n, que es este que está acá, a sub 1 más n menos 1 por d. Eso da lo siguiente, vamos a ver, si simplificamos esto. A sub 1 más, y aquí sí, yo podría eliminar este paréntesis, ¿verdad? Nos queda n más 1 menos 1 por d, menos, y aquí nos quedaría a sub 1 más, y aquí podríamos multiplicar d por cada uno de estos términos, ¿verdad? Aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta de la derecha, n por d menos 1 por d, que es d. Y esto sería a sub 1 más, y aquí sencillamente el 1 y el menos 1, fíjense que se anulan, ¿verdad? 1 y menos 1 se anulan y nos queda n por d, nd, menos el a sub 1, ¿verdad? Eliminando la corchete, menos el nd y más la d, ¿verdad? Para eliminar este corchete con un signo negativo aparte, cambiamos el signo a cada uno de esos tres términos, ¿verdad? Y ahora yo noto que el a sub 1 se elimina, ¿verdad? Porque tenemos a sub 1 menos a sub 1 se va. Y el nd, ese término también se elimina, y ¿qué nos queda? D. Observe entonces que hemos obtenido la diferencia común, que es ese valor D, ¿verdad? O sea que la diferencia entre cualesquiera dos términos consecutivos en una progresión aritmética es la llamada diferencia común. De hecho, por eso es que se llama la diferencia común, porque es la misma diferencia siempre entre cualesquiera dos términos consecutivos y una progresión aritmética. Así que esa es la característica principal que distingue a una sucesión para que sea entonces una progresión aritmética, que la diferencia entre cualesquiera dos términos consecutivos de esa sucesión sea constante, y esa constante es la diferencia común. Por ejemplo, miren, la sucesión cuyos términos son estos elementos que están recogidos en este conjunto, 26, 19, 12, 5, menos 2, es una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque si damos esos 1, 2, 3, 4, 5 términos de esa sucesión en ese conjunto, representados en ese conjunto, si yo resto cualesquiera dos consecutivos de ellos, me da siempre lo mismo. Bien, si yo resto 19 menos 26, vamos a empezar con eso, ¿verdad? Aquí empezamos 12 menos 19, ¿verdad? Va a dar lo mismo que 5 menos 12, y va a dar lo mismo que menos 2 menos 5, y va a dar lo mismo que 19 menos 26. Vamos a incluir ese que no pusimos y fue el primero que vimos a incluir, ¿verdad? Repetimos, estoy viendo a ver si toda la diferencia entre dos términos consecutivos da la misma. Es igual a 19 menos 26, ¿verdad? Con esta debe haber empezado, porque fíjense que son los primeros dos términos, pero se me pasó, ¿verdad? En vez de estar primero 19 menos 26, empecé restando 12 menos 9, que está muy bien, 5 menos 12, que está muy bien, menos 2 menos 5, que está muy bien, y como no puse el primero, que es 19 menos 26, lo puse al final. Pero de cualquier forma, reste lo que usted reste, siempre y cuando sea el siguiente menos el anterior, ¿verdad? De los términos. 12 menos 19 da negativo 7. 5 menos 12 da negativo 7. Menos 2 y menos 5 da negativo 7. 19 menos 26 da negativo 7. Entre todos ellos nos da la misma cantidad, que es la diferencia común. ¿Okay? Por eso es que entonces esos términos que aparecen aquí dentro de ese conjunto forman parte de una progresión aritmética. ¿Por qué? Entre cualquiera dos consecutivos de ellos siempre está la misma diferencia. Si yo los resto, el término de la sucesión menos el anterior y da siempre lo mismo, entonces esa sucesión es una progresión aritmética. Muy bien, a ver este segundo ejemplo, que dice de siguiente: los elementos, términos de una sucesión recogidos en el conjunto, vamos a ver, y son estos: 3, 6, 12, 5 negativo, 3, 6, 12, 24 y 48. 24 y 48, y así se sigue, ¿verdad? Yo digo que no pertenecen a una sucesión aritmética, a una progresión aritmética.
por qué será a eso? ¿Por qué será que no pertenece a una progresión aritmética? Pues porque no cumplen con la condición que tienen que cumplir los términos de una progresión aritmética, que es que la diferencia de cualesquiera dos consecutivos de ellos dé siempre lo mismo. Ya que fíjese, si yo cojo 3 menos 6, eso da negativo 3, ¿verdad? Pero 12 menos 6 da 6 y no se mantiene la misma diferencia común, por lo que no se mantiene la misma diferencia común. ¿Ok? Así que por esa razón es que esos términos que están recogidos en ese conjunto no pertenecen a una progresión aritmética, porque cuando yo busqué la diferencia de estos dos me dio cierta cantidad, de hecho me dio 3, ¿verdad? Perdón, es 6 menos 3, perdónenme. 6 menos el anterior, da positivo 3. Pero cuando yo cogí el 12 menos el 6, ¿verdad? La siguiente pareja de términos consecutivos me dio 6, que no es lo mismo que esta diferencia que tenemos acá, ¿verdad? Ahora, fíjense que en este otro caso, ¿verdad? En donde yo resté dos términos consecutivos, uno menos el anterior, ¿verdad? Siempre me dio la misma cantidad, negativo 7, por lo tanto, esa sí es la diferencia común y por lo tanto, estos elementos de este conjunto son los términos de una progresión aritmética. ¿Ok? Fíjense en este tercer ejemplo, que dice, aquí el errorcito que cometí fue que recuerde que siempre uno menos el anterior, ya que yo cogí este menos el siguiente, ¿verdad? Ya no es lo que debe ser, es siempre 1 menos el anterior, 6 menos 3, yo aquí cogí 3 menos 6, por eso me dio negativo 3, pero lo arreglamos, ¿verdad? Fíjense en este tercer ejemplo, en donde se nos dice lo siguiente. Si el cuarto término de una progresión aritmética es 5 y la diferencia común es negativo 3, ¿okay? Negativo 3, hay los primeros cinco términos de dicha sucesión. ¿Okay? Bueno, pues miren, claramente el cuarto término va a llevar la sucesión A, el cuarto término, porque dice que el cuarto término es 5. ¿Sí? Ya tenemos uno de los 5, el del cuarto. Pues del cuarto yo puedo conseguir fácilmente el quinto, ¿verdad? ¿Cómo busco el quinto? Bueno, pues el quinto, ¿cuánto será? El quinto será ese cuarto término, ¿verdad? Ese cuarto término, vamos a dibujar aquí, más la diferencia común el cuarto término más la diferencia común, ¿verdad? La sub 4 la sub 5 será el A sub 4 más la diferencia común, o sea, el A sub 4 que es 5 más la diferencia común que es negativo 3, esto da 2. Fíjense que sería el quinto término, 2. Fíjense que eso es lo que ocurre aquí en esta sucesión, ¿verdad? Que es una progresión aritmética. Si al 26 yo le sumo la diferencia común, que es menos 7, 26 más menos 7, obtengo el 19. Si al 19 le sumo la diferencia común, que es menos 7, 19 y menos 7 da 12. Si al 12 le sumo la diferencia común, que es menos 7, 12 y menos 7 da 5, etc. O sea que para yo buscar los términos subsiguientes, sumo la diferencia común. Fíjense, para buscar los términos anteriores, por ejemplo, para yo pasar de menos 2 a 5, al menos 2 le tengo que restar la diferencia común. Así que a menos 2 le resto la diferencia común, que en ese caso encontramos que es negativo 7, y menos 2 menos negativo 7 es lo mismo, menos 2 más 7 que da 5, que es el término anterior, ¿ves? Así que por lo tanto, si yo voy a buscar ahora el A sub 3, pues será el A sub 4 menos la diferencia común. En vez de sumársela, se la resto, ¿verdad?
Y esto será el A sub 4 que acabamos de encontrar aquí, que nos habían dicho que era 5, ¿verdad? Menos la diferencia común, que es menos 3. Así que esto será 5 más 3, 8. Y ese sería el término número 3. El término número 2, entonces será el A sub 3, el término anterior, el subsiguiente al 2, menos la diferencia común, ¿verdad? Así que será el A sub 3, ¿verdad? Encontramos aquí que es 8 menos la diferencia común, que es negativo 3, ¿verdad? Porque nos dice el problema que esa es la diferencia común. Así que será 8 más 3, 11, ¿verdad? Y el A sub 1, que es el primero que tendríamos que buscar, sería el A sub 2, ¿verdad? El subsiguiente al A sub 1, menos la diferencia común, que sería el A sub 2, que encontramos que es 11, menos la diferencia común, que es negativo 3, 11 más 3, 14. Y tendríamos los primeros 5 elementos de esa sucesión. Fíjese, si yo al 11 le resto 14, ¿verdad? A este le resto el anterior, me da negativo 3, que es la diferencia común. Si yo al 8 le resto 11, ¿verdad? A 1 le resto el anterior, me da negativo 3, que es la diferencia común. Si yo al 5, ¿verdad? Al 5, que es el cuarto término, le resto el tercero, que es 8, 5 menos 8 da negativo 3, que es la diferencia común, ¿verdad? Y si yo al término número 5, que es 2, le resto el término anterior, que es 5, 2 menos 5, también me da negativo 3, que es la diferencia común. Se fija que cuadra. Fíjense que en este cuarto ejemplo, que dice, si el primer término de una sucesión, progresión aritmética, déjenme indicarle que en algunos sitios a la progresión aritmética le llaman sucesión aritmética, es lo mismo, ¿ok? Pero yo prefiero que si yo tengo una sucesión que cumple con las condiciones especificadas de una progresión aritmética, esa sucesión yo le llamo una progresión aritmética, ¿ok? Si el primer término de progresión aritmética, que vamos a llamar b sub n, es 7, ¿no? Y la diferencia común es halle el término b sub 100, el término número 100. ¿Bueno? Pues sabemos que cualquier término n en una progresión aritmética está dada más bien por la fórmula. Bueno, en este caso la sucesión se llama B. El término número n de esa sucesión B será el primer término de esa sucesión B sub 1 más n menos 1 por la diferencia común, ¿verdad que sí? Eso es lo que dice la definición, que una sucesión que esté generada por una fórmula así es una progresión aritmética. Y como yo tengo que B es una sucesión aritmética, es una progresión aritmética, pues cualquier término número n se estará dando por esa fórmula, ¿verdad? Así que por lo tanto, el término número 100, que es el que nos piden, será el primer término, que el problema me dice que es el número 7, más la n, que es 100, menos 1 por la diferencia común, que es 2. Así que será 7 más 99 por 2, porque 100 menos 1 es 99 por 2. Así que será 7 más 99 por 2 es 198. Y si usted suma 7 más 198 da 205. O sea que eso quiere decir que el término número 100, en esa progresión aritmética es el número 205. ¿Ok? O sea que usted empezará diciendo, bueno, pues el primer término es 7. El siguiente, al sumarle 2, para obtener el siguiente término, usted suma. La diferencia común da 9. El siguiente, 9 más 2, 11. El siguiente, 11 más 2, 13, etc. Y cuando llegue al 100, pues habrá que sumar el término anterior, que sería 203 más 2, 205. Pero fíjense que no tiene que hacer ese proceso de decir, pues el siguiente es tanto, el siguiente es tanto, el siguiente es tanto, sino que ya tiene una fórmula
que dada por la misma definición de una progresión aritmética que le dice cómo usted busca cualquier término de una progresión aritmética. Fíjense en este quinto ejemplo. El quinto dice así: 26, 14 y 2 son los primeros tres términos de una progresión aritmética a su vez halle el término número 50 de ella, de esa sucesión. ¿Okay? Bueno, fíjense que se parece muchísimo al ejemplo anterior, ¿verdad? Nos piden que busquemos un término en particular, el término número 50, el A sub 50, ¿verdad? Pero fíjense que para yo poder buscar el término que sea, tengo que buscar el primer término más el número del término que estoy buscando menos 1 por la diferencia común. Fíjense que en este caso no me dan la diferencia común, me dan los primeros tres términos. O sea, me están dando entre los primeros tres términos el primer término, que sería claramente el 26, ¿verdad? 26. Ahora no me dicen cuál es la diferencia, ¿verdad? Pues primero tendremos que buscar la diferencia para poder entonces sustituir en esa fórmula. Porque tenemos el primer término, repetimos que es 26. Tenemos el número n, que es 56, porque nos están pidiendo el término número 50, perdón, que es 50. Y tenemos que buscar la diferencia común para poder sustituir en esa fórmula y poder buscar el término número 50, que es el que nos pide. Determinamos AD, que recuerde que es la diferencia entre dos términos consecutivos. Fíjense que aquí tengo dos parejas de términos consecutivos, el 26 y el 14, y el 14 y el 2, ¿verdad? Así que fíjense que yo podría buscarla restando 14 menos 26, ¿verdad? El término y el anterior, o el 2 menos el 14, ¿verdad? 2 menos el 14. En cualquiera de los dos casos, fíjense que nos da negativo 12. Y esa es la diferencia con negativo 12, ¿verdad? Repetimos, se busca restando cualquiera de los términos consecutivos, ¿verdad? El 1 menos el anterior, ¿okay? El 14 menos el 26, o el 2 menos el 14, ¿okay? Y nos dio negativo 12. Así que, por lo tanto, el término A número 50, el que nos piden, será A sub 1, que es 26, ¿verdad? 26, más n, que es 50, menos 1, por la diferencia común, que es negativo 12, ¿okay? Así que esto será 26 más 49 por negativo 12. Y esto es 26 menos, porque oposición por negativo da negativo, y la multiplicación de 49 por negativo 12 da 588. 588. Así que esto da negativo, que 588 es mayor valor absoluto que el 26 y tiene signo negativo. Y restamos, ¿verdad? 8 menos 6, 2. 8 menos 2, 6 y 562. Así que sería el término número 50 de esa progresión aritmética. ¿Okay? Muy bien. Vamos entonces a ver este sexto ejemplo. Vamos a prepararlo acá. ¿Okay? En este sexto ejemplo dice el cuarto término de una progresión aritmética es 6, mientras que el décimo es 47.
Halle el sexto término. Halle el sexto término. Muy bien. Vemos el sexto término de esa progresión aritmética. Si nos dicen que el cuarto término es 6, mientras que el décimo término es 47. Bueno, fíjense que si me dijeran cuál es el término y cuál es la diferencia común, y entonces yo podría decir fácilmente cuál es el sexto término, ¿verdad? Porque al 6 le sumaríamos 2 veces la diferencia común y obtenemos el sexto término, ¿verdad? O si conocemos la diferencia común y nos dan que el 47 es el décimo, pues tendríamos que restarle 47 3 veces la diferencia común para que nos dé el sexto término, ¿verdad? Porque 47 es esto, una vez la diferencia común tenemos el noveno. Si le restamos una vez adicional la diferencia común tendremos el octavo. Si le restamos una tercera vez la diferencia común tendremos el séptimo, y si restamos una cuarta vez tendremos que restarla 4 veces, ¿verdad? La diferencia común obtendremos el sexto término, que es el que nos piden, ¿verdad? Pero fíjense que no nos dan la diferencia común. Tampoco nos dicen cuál es el primer término, ni cuál es el segundo término, porque si nos dieran el primer y segundo término, ¿verdad? Pues podríamos buscar la diferencia común y sustituir en la fórmula, ¿verdad? El primer término que nos dieran, la diferencia común, y 6 menos 1, porque estamos buscando el sexto término, ¿verdad? Pero lo que nos dan son el cuarto término, que dice que es 6, y el término número 10, que dice que es 47. Así que tendremos que buscar el primer término y la diferencia común, ¿okay? Para poder aplicar entonces esta fórmula, ¿verdad? Tendremos que buscar el primer término y la diferencia común. ¿Okay? Bueno, pues ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues ¿qué datos nos dan? Que el cuarto término es 6. A sub 4, vamos a llevar la sucesión, ¿verdad? A sub 4 es 6. Y dice, usted sabe que eso es A sub 1, el primer término que sea, más n, y la n aquí es 4, ¿verdad? Porque es el cuarto término, menos 1 por la diferencia común, que yo no la conozco, ¿verdad que sí? Bien, mientras que el A sub 10, el décimo término, me dice que es 47. Pues 47 tiene que ser igual, según la fórmula de una progresión aritmética, el primer término, que sea que no lo conozco, más el número del término que tenemos ahora, que es 10, menos 1, por la diferencia común, que tampoco la conocemos. ¿Y qué tenemos aquí? Mire, un sistema de 2 ecuaciones lineales con las incógnitas A sub 1 y B. Y vean que tenemos un sistema de 2 ecuaciones lineales con las 2 incógnitas A sub 1, que es el primer término de la sucesión, y D, que es la diferencia común que hay en esa sucesión, en esa progresión aritmética, ¿verdad? Bien, bueno, pues, ¿qué resolvemos? Bueno, ¿cómo resolvemos? Vamos a simplificar eso, ¿verdad? Dice que 6 es igual a sub 1, más 4 menos 1, que es 3, por D. Y 47 es igual a sub 1, más 10 menos 1, que es 9, por la diferencia común. Así que ahí tenemos las dos ecuaciones ya simplificadas, ¿verdad? Miren, 6, que es el término número 4, es igual a sub 1, que no lo conozco, más 4 menos 1, que es 3, por la diferencia común, que no la conozco. Y 47, que es el décimo término, será igual a sub 1, que no lo conozco, más 10 menos 1, que es 9, por la diferencia común. Entonces tenemos que resolver ese sistema de 2 ecuaciones